Víctor Aravena es el que nos llama para una noticia terrible. No sé si ustedes lo vieron, cómo una abuela que está a cargo de un nieto de 7 años le puede pegar tanto, pero tanto, que le causa la muerte. Hay indignación en La Calera y en todo Chile. Adelante, Víctor. Víctor Aravena. Donca, buenos días. Justamente mucha es la conmoción que hay aquí en la localidad de La Calera. Nosotros estamos desde el día de ayer conversando con los vecinos. Esta es una noticia que uno nunca quisiera dar. Una abuela de 54 años que golpeó a su nieto de apenas 7 solamente por no comerse la comida. La abuela actualmente se encuentra detenida, se encuentra mientras dura este proceso de investigación que va a durar 120 días para poder determinar cuál habría sido la eventual causa, el eventual motivo por el que ella realmente golpeó a su nieto a tal punto de provocarle la muerte un par de días después. Tonka, este es un caso muy impactante, sí. La gente está muy conmocionada, esta es una villa muy tranquila de gente vulnerable, entonces es algo que no se esperaba a los vecinos, una villa que tiene muchos niños y queremos pasar a revisar ahora el informe que preparamos el día de ayer para acá en Bienvenidos. Perfecto, vamos a ver. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, así es como se despide a nuestro chiquitito, una alegría que llegó a darnos por un poquito de tiempo. Globos blancos en las manos de todos los vecinos es lo que se pudo ver en una velatón convocada en la Villa José Miguel, en la ciudad de La Calera, en la quinta región. Los vecinos aún no pueden superar el dolor y la impotencia de perder a un pequeño de 7 años, producto de los golpes que le propinó su propia abuela de 54 años. Con mucho dolor, todo impactado, aquí toda la gente de trabajo. Y entonces recibieron la noticia, imagínense, estamos todos, pero como que le hubiera caído, no sé, una tonelada de ripio encima. Yo de partida me siento horrible. Y va a costar mucho recuperarse. Yo con mucha pena porque es un niño indefenso, que no tiene cómo defenderse. Entonces yo veo varios niños jugando aquí y allá y siempre uno preocupado por este callejón que hay para allá, que no estén solos. Entonces yo vivo preocupada a veces de los niños, que no son míos, pero me preocupan. Fue el día miércoles recién pasado que el pequeño que cursaba segundo básico no quiso comer su almuerzo, motivo por el que su abuela lo castigó fuertemente sin medir las consecuencias. Las lesiones fueron de tal magnitud que días después el niño fallecería en el hospital. Y señala que efectivamente desde hace unos días a la fecha había ejercido violencia con elementos que fueron encontrados en el sitio de suceso en contra de su nieto por que este no estaba alimentándose. El niño había sido recibido por su abuela para evitar que entrara a un centro del Sename. Sin embargo, nadie esperaba que tiempo después ella misma ingresaría a un vehículo policial arrepentida por el feroz acto cometido. Está arrepentida. Si es mi nieto, no lo puede meter si no recibimos. Los vecinos aún no encuentran explicación para lo ocurrido. Gran conmoción experimentaron desde el momento en que la policía llegó para informarles sobre la triste noticia. Cuando llegaron los señores detectives acá, vino un señor, otro detective, y me dijo, ¿puedo conversar con usted? Sí, le dije. Y me impactó cuando me dijo, el niño murió. ¿Pero cómo? Le dije yo. Sí, me dijo, parece que algo malo pasó. Me impactó porque yo a ese niñito lo veía casi todos los días y la abuela la señora lo iba a buscar todos los días al colegio y lo iba a dejar. Y en las mañanas, cuando ella, tipo 2 de la tarde, se venía con él para el departamento, yo los veía siempre que ella venía, el niñito se venía jugando. Los globos blancos conmueven no solo en el exterior del edificio, sino que también al interior, como una manera de hacer un llamado a la reflexión de la comunidad, que abrumada busca respuestas ante la tragedia. Pero yo personalmente nunca le viví una cosa tan cerca. Yo subo la escalera y me le engrifa todo el cuerpo, así me da un escalofrío terrible. Como le digo, siento mucho la muerte del niño porque es un inocente.
Es un inocente. Yo lo veía cuando jugaba ahí en la cancha. Tenía 7 años. 7 años. 7 años y su hermanita también, muy hermosos los dos. Alegre, muy de piel, pero a la vez tímido y retraído, son solo algunas de las características que los vecinos se recuerdan de este pequeño de padres ausentes. Respecto a su abuela, se le veía regularmente dedicada a sus labores de aseo de la comunidad y no había grandes señales que evidenciaran una fatalidad como esta. Se veía como cualquier familia, pero más allá, detrás de la puerta de las personas, uno no sabe lo que ocurre. Si realmente nosotros como vecinos, yo la hubiese visto que más allá, qué le pasaba, pero lo único que ella un día dijo que ya no daba más con los niños. Entonces lo único que le dije, avise, vaya, hable con la asistente que usted ya no da más con los niños. Ayuda que finalmente nunca habría pedido y que hoy significó la diferencia entre la vida y la muerte para este pequeño de 7 años. Los mismos vecinos que hoy se cuestionan sobre lo sucedido habían descargado su rabia en las afueras del tribunal. Esta abuela de 54 años llevó a cabo su declaración. Me dijo que la tenía estresada, que era en un momento que lo iba a ir a dejar al Sename, porque ya no estaba dispuesta a seguir criando al niño. Yo como mamá y abuela me sumo a todo esto, porque resulta de que somos madres, o sea, si por instinto, ¿cómo se le puede hacer daño a un niño de 7 años? Estos casos no pueden quedar impunes. En Calera somos una ciudad tranquila en realidad y primera vez que escucho yo algo tan grave. Y esto es un llamado para que la gente también tenga más conciencia y si escuchan un golpe de lo que sea, no importa que se echen a las personas encima, pero que traten de ayudar a los niños. Son los niños los que lo necesitan. Lo cierto es que la mujer estará detenida por intento de parricidio por un plazo de 120 días mientras dura la investigación. En la Villa San José organizan velatones y oraciones por el pequeño fallecido. Un hecho que marcará de manera tajante y dolorosa a las 40 familias que viven en ese edificio y a las casi 200 que viven en toda la villa. De verdad que esta noticia, Víctor, Tonka Martín, es lo que horrible. conversaba la gente, sí, era justamente que es un pueblo tranquilo. Esta es una localidad muy tranquila. Te quiero contar el proceso de reporteo que hemos hecho acá, Tonka, desde ayer, porque nosotros recibimos información cruzada, porque muchas veces la gente cuando ocurren estos hechos, después de, se comentan muchas cosas, se hablan muchas cosas. Lo que sí es cierto y que nos comentaron hace un rato es que esta abuela había acudido a un psicólogo hace una semana, por lo menos, hace 2 semanas atrás, y le había comentado a este psicólogo que ya estaba harta, ya estaba sobrepasada por los niños. Entonces era algo que ella necesitaba en ese momento, ayuda que no llegó y que finalmente y lamentablemente terminó con este desenlace fatal de este pequeño de 7 años y además de una hermana de 6 años que tuvo que ser internada nuevamente en el Sename. Lo que sabemos es que hoy día a las 10 y aproximadamente a las 10 de la mañana van a poder retirar el cuerpo una familiar, que es la que queda, una tía de este pequeño fallecido, y todavía están viendo el proceso cómo va a ser para poder velarlo acá en La Calera. Nosotros lo comentábamos con Pato mientras veíamos la nota, que lo decíamos, ¿cómo le tienes que pegar a un niño para que se muera? ¿Te das cuenta? La magnitud de los golpes. ¿Cuánto rato le tienes que pegar para que un niño se muera? Es horrible, Pato. Yo había escuchado algunos comentarios, algunas notas de prensa que indicaban que ya le venía pegando el día anterior. Pero, o sea, claro, no fue un episodio puntual. En realidad, el caso no solo es una tragedia, sino que refleja un poco lo que está pasando con los niños en Chile. Nosotros como país estamos fallando profundamente. El 70% de los niños reciben algún tipo de violencia en Chile. 7 de cada 10 niños. Imagínate. Pasa esto. Pero además, en el caso de este niño, él viene con una historia tremendamente dura, porque ya en el caso de sus padres hubo que intervenir porque eran drogadictos. O sea, él fue entregado a lo que quedaba para salvarse. No fue ingresado a un centro Sename, o solo provisoriamente, y se encontró en la abuela el rescate a la vida de este niño. Que es algo muy corriente en Chile. Es muchísimas abuelas que crían a sus hijos, pero claro, obviamente con resultados completamente distintos. Es inexplicable. Y tú decías, Víctor, hablabas de la ayuda psicológica.
aquí claramente había un problema muy grave de violencia dentro de esa casa, y era más que ayuda psicológica, lo que tendría que haber habido es una intervención muy profunda, no solo lo que pasó con los padres, sino que también en el caso de la abuela. Absolutamente. Es que bueno, lo que pasa es que es muy frecuente, en general, siempre se privilegia que los niños se queden a cargo de un familiar cercano a que ingresen definitivamente a un centro del Sename. Pero también está la otra cara de esto. Es una abuela, una señora de más edad que tiene que hacerse cargo de los nietos. Hay casos que funcionan, pero la verdad yo conozco un par de casos. La vida para esas abuelas es muy dura, porque tienen más años, tienen menos movilidad, tienen que hacerse cargo de niños chicos que ya vienen también con una serie de traumas de abandono o de padres drogadictos. Entonces, acá hay una situación familiar que es tan compleja y que si esa abuela acudió al psicólogo para dar a conocer lo que le pasaba, uno puede imaginar el nivel de violencia, de desesperación, y lo que uno no puede entender es el descontrol al cual ella llegó, que eso realmente yo creo que uno lo ve como, no sé, como un delirio, una cosa descontrol criminal impresionante. Víctor, también investigar ahí cuando tú dices que se supone que se juntó con el psicólogo, que fue a pedir ayuda y que lamentablemente el psicólogo no llegó a esa ayuda una semana, ¿cierto?, antes, cuando ya se había manifestado que estaba con problemas. Vamos a estar atentos porque obviamente esta noticia nos hace repensar también lo que dice Pato. ¿Cómo está nuestro país? El tema del Sename es un tema, pero además el trato de los niños. Me gustaría, porque yo sé que Michelle quería decir algo. Lo que pasa es que también el colegio, yo cumple un papel fundamental, porque el colegio tiene que darse cuenta que el niño está sufriendo algún tipo de violencia y tiene que tener la posibilidad de hacer algo también. No creo que esto haya sido la primera vez que la haya pegado de manera intensa. Ese es el punto, porque según dice Víctor, fue a pedir ayuda. Claro, ¿cómo pasar de 0 a 1000 de un momento a otro? Es muy difícil. Es difícil. Es que venía un día anterior, además. No, pero me refiero que nosotros nos suponemos, no sabemos, habrá que investigarlo, que esos niños eran violentados desde hace un tiempo. Porque digo, puede ser que de 0 a 1000 haya pasado en una oportunidad, en 2 oportunidades, después de pedir ayuda. Pero también uno tiende a pensar, Víctor, y tú nos vas a decir que a lo mejor estos niños sufrían violencia hace un tiempo ya. Sí, hay un tema, Tonka, que nosotros conversábamos con los vecinos y muchos nos dicen que lo que pasa de la puerta para adentro, ellos no pueden hacer mucho. Dicen que lo que ocurre afuera, en este blog viven 40 familias y en toda la villa viven 200 familias, hay 200 departamentos. Nosotros llegamos ayer y la cantidad de niños es mucha, jugando, tienen una cancha de fútbol, son una especie de bloque, tienen una escalera donde pueden jugar todos en una especie de placita, es una especie de pequeña villa donde juegan los niños, donde se entretienen. Conversé con gente del almacén donde siempre iba a comprar este pequeño, que decían que era alegre, era un poco retraído, si bien decían algunos vecinos, pero siempre era muy de piel y decían que necesitaba mucho cariño, incluso muchas veces le hacía regalos a algunas personas, por ejemplo, del municipio, gente que ayudaba a esta familia. Ahora, según nos comentaban también, había intervenciones, este niño era de un programa de la OPD, que es una institución del municipio que se hace cargo de niños de vulnerabilidad, y estaban intervenidos por este programa. Sin embargo, mucho de lo que nos decían los vecinos era que no se hizo un seguimiento, nunca se fue, por ejemplo, a entrevistar a esta familia, saber dónde vivía este niño, ver lo que pasaba justamente al interior de esta puerta. Nosotros conversamos con los vecinos colindantes, con los que están al lado, que pueden escuchar quizá cualquier tipo de grito. Sí, ¿qué te dijeron? No escucha, nunca. De hecho, en la misma nota había un caballero, don Ricardo, que nos comentaba que él jamás vio un acto de violencia, por lo menos en la calle. Decían que la señora salía, tenía su pareja, esta señora de 54 años, y salían a jugar a la pelota afuera. Nunca vieron ningún tipo de agresión ni de violencia, por lo menos que se viera visiblemente. Entonces, lo que pasa de la puerta hacia adentro, muchas veces los vecinos, no sé si hacen oídos sordos, si no nos quieren contar, o bien no escucharon nada. Lo que puede ser que eso es porque finalmente, ¿cuántas veces uno podría ser testigo y haber escuchado algo? Y dice, no, a lo mejor es una vez, o ¿para qué me voy a meter? No sé, tantas preguntas que pueden pasar por tu mente para no llamar a carabineros. Pero si se reitera, si lo escuchan más de una vez, 2, 3 veces. Estos blogs, Tonka, además son blogs que hay en muchas partes de nuestro país, que son, lo que dices tú, 40 familias, pero que viven uno pegadito a la otra.
que además son... toda la gente se conoce ahí, toda la gente se conoce hace muchos años. Y son amigos y son realidades familiares muy distintas unas de otras, pero claro, pero viven, lo que te quiero decir es que todos viven en un lugar donde están muy pegaditos uno al otro. Sí, pero yo creo que finalmente, como decía Pato, 7 niños de cada 10 sufren violencia. No hay diferencia ni clase social, ni clase económica, ni... Y muchas veces tú puedes percatar desde en un trayecto al colegio, o si eres inspector o eres profesor, no sé, se me ocurre que hay momentos en que puedes ver, en general, ¿o no? Y en general cuando se producen estos casos y conversamos con los vecinos, en general la gente dice, sí, efectivamente, acá habíamos escuchado gritos, habíamos visto situaciones de violencia. Me llama la atención que en este caso nadie diga absolutamente nada. A lo mejor simplemente no se dieron cuenta. La abuela vivía con la pareja. Vivía con la pareja. ¿Y el niño? Sí. Y parece que un hermano. Ella y el hermano del niño. La hermana del niño. Eran dos y que habían sido entregadas a la abuela porque ¿Pero por qué se habla de la niña que ahora recién la niña ha sido mandada al Sename? Ahora ella va a ser, lo que pasa es que, claro, aquí hay una intervención a la familia. Después de la situación de violencia. Aquí hay, y con respecto a lo que decías tú, Pato, es tan cierto el tema del abandono de los niños que no solamente uno tiene que preocuparse de los niños que están en el Sename, porque son finalmente una minoría en relación con todos los niños cuyos derechos están siendo vulnerados. Y muchos de esos niños cuyos derechos están siendo vulnerados siguen en la casa de sus padres, en la casa de sus familiares, en situaciones como la de estos niños, como la de ese niño en eso de denunciar, yo creo que uno no es tan fácil. No, es pero... decir, a mí me ha pasado una vez que tenía yo como una sospecha. Entonces fui al colegio y a uno le da susto cuando no estás seguro. Equivocarse, ¿verdad? Equivocarse y en fondo y estigmatizar a una familia, crear un problema, hacer una acusación falsa. Entonces yo pensaba, por lo que me contaban, que aquí había un indicio, pero para mí fue súper difícil tomar la decisión de ir a contar porque era... Sí, y como pasó? Que no pasó nada, no parece ser que lo descartaron. Ya. Pero... ¿Y cómo quedaste tú? O sea, ¿sentiste que hiciste lo correcto? No, yo encontré que no había que descartarlo. Es decir, creo que se debería haber investigado más. Pero fue súper difícil. Es decir, quizás aquí estoy como inculpando. Si los profesores se pueden averiguar, también puede ser que este niño o esta niña también se sienta peor porque nunca pasó nada así y sospechan. Eso uno empieza a medir. Pero lo que pasa es que los niños en el colegio donde estudien tienen un comportamiento diferente cuando son niños que son más violentados o que son violentados. Entonces yo sé que hay los profesores tienen como un límite también hasta donde pueden llegar, pero se puede hacer algo si ven que realmente es algo reiterativo, es algo que a los niños les afecta porque empiezan a tener problemas también con los pares, empiezan a ser a veces también ellos más violentos. ¿A quién le habla? Yo el sábado estuve con un profesor. Me decía un profesor de quinto básico. Y me estaba contando la realidad de cómo los niños finalmente manifiestan sus problemas. Entonces, los niños dicen, y muchas veces lo verbalizan. O si no, lo manifiestan haciéndose pipí, lo manifiestan quedándose callados, o estando desconcentrados. Con cambios en la conducta. Cambios de conducta, cambios de estado de ánimo, aislándose. Entonces me decía, claro, el problema es que tú puedes atender al niño. Pero bueno, ¿cuál es la contraparte? Tú vas a hablar con el papá y el papá o la mamá muchas veces no están, lo minimizan, están de viaje, están trabajando. Te lo van a negar. Lo niegan. Yo nunca me voy a olvidar ese, y siempre se los cuento porque cada vez que hablamos de este tema, cuando una señora, una mujer, no me acuerdo quién, grabó un viaje en micro de una mamá con un niño, y nosotros lo vimos acá en el programa, cómo lo trataba, horrible. Horrible, lo ninguneaba, lo movía, los amarreaba, pero lo minimizaba, lo humillaba. Y la persona lo encaró. Y tú dices, a lo mejor ya paró, se quedó callada. ¿Cómo le habrá, sacado la cresta a ese niño en la casa? Eso es lo que a mí me angustia, porque tú dices, tú haces el reclamo, tú haces algo por ese niño, pero ¿qué va a pasar en la noche? Es que ¿le van a pegar más? Eso fue lo que me pasó a mí ahora que tú dices. Eso es súper buen punto, porque tú dices, ¿en qué medida esto, si se maneja mal, que es muy difícil manejarlo bien, finalmente se va a transformar en mayor violencia contra el niño? ¿Cómo se te ocurre hablar? ¿Cómo se andas diciendo que aquí te tratamos mal y le pueden pegar de nuevo? Más fuerte por eso. Entonces es tan complejo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y otro ejemplo de eso es cuando... Y aquí un cuestionamiento que yo creo que todos en algún momento lo hemos tenido o lo tenemos hasta el día de hoy, cada vez que pasa. ¿Qué pasa cuando un niño de 6, 7 años
tú vas en la calle y te pide plata. Eso también es una situación de violencia que el niño, si no llega con el dinero a la casa, le pegan. Entonces cuando tú ves a un niño, tú dices, un niño no tiene que trabajar, a ese niño no hay que darle plata porque en el fondo supone que ese niño deja de estudiar y se va a acostumbrar a pedir plata en la calle. Pero si ese niño no llega con 4, 10 o 20 mil pesos durante el día a la casa, es muy probable que también lo violenten y le peguen. Entonces es un círculo, lamentablemente, que no tiene corte. Pero fíjate que lo primero, en mi opinión, a pesar de estas inquietudes que tienes tú, Monse, está en nuestro entorno inmediato. Son nuestros vecinos, los compañeros de colegio de nuestros hijos, donde nosotros tenemos que poner un bien superior adelante. Y el bien superior es tratar de acercarse a la OPD, ya que son las oficinas de protección de derechos, que como partió esta historia partió. Pero tú puedes ir a denunciar, tú puedes ir y se sabe y esa denuncia es anónima. ¿Anónima? Y esa denuncia es anónima. Te protege. Te protege a ti, pero es que lo más importante... Que protejan al niño. ¿Por qué es denunciar? Porque alguien tiene que intervenir. En el fondo para que sea operativo. Pero en este caso en puntual. Pero no funcionó lo de Pepo. Lo que pasa es que funcionó desde la perspectiva que cuando los papás abandonaron a ese niño, porque así tiene que haber pasado esto. Sí, alguien denunció, avisó que este niño tenía un problema porque los papás eran afectados por la drogadicción y estaban solos, no tenían una buena alimentación, no tenían un buen lugar donde vivir, o sea, están en pésimas condiciones y la oficina interviene. El mecanismo funcionó, por lo menos en una primera etapa. En ese punto, ¿cuál es el asunto? Que interviene, va a tribunales y estos niños quedan afectos a o entrar al Sename o a ser entregados a un familiar. Pero cuando se lo entrega al familiar, no hay un seguimiento y no existe. Es que ahí falla. Debería haber. No existe. Es una falla grave. Debería haber un seguimiento. Y no están los recursos. Si una oficina de OPD son 10 personas para un universo de 1000 familias con problemas. Mira, perdón, Víctor, que queremos matizar esto porque el público se está manifestando, genera mucha ira y queremos escuchar también lo que dice nuestro público esta mañana a través de las redes sociales y para eso Mati nos ayuda leyendo algunos tweets. Así es, @bienvenidos13, la denuncia de violencia intrafamiliar se debe realizar de manera inmediata. Después lloramos y colgamos globos blancos. Vuela alto Ángel de Dios, #bienvenidos13 de parte de Osvaldo Villalobos. También Luis Araya dice, bienvenidos 13, después de la tragedia salen puras excusas. Los vecinos podrían haber hecho algo. Yo sí lo hice cuando me enteré de un caso de violencia, hablé hasta en el colegio de los niños. Luis Araya. Mira Luis. Carmen Agurto dice, es triste, pero hay que ver el nivel de responsabilidad que tenía la abuela. Y sola, sin ayuda. Los niños no son culpables de nada, pero no había ayuda psicológica. Tenemos otro más en @bienvenidos13, Verónica. Terrible que ese angelito ya tenía su destino marcado. Padres drogadictos, abuela incapacitada para proteger a sus nietos, Sename incapaz de ver su vulnerabilidad y protegerlo, salvarle la vida. Qué pena por la hermanita chica. Se queda totalmente sola, #bienvenidos13. Se queda totalmente sola. sola. Es bueno el punto de esa última opinión, porque de alguna manera nos hace ver también la responsabilidad que tiene toda la sociedad frente a esto. No digo que cada persona que esté en su casa tenga una responsabilidad directa en este caso específico, pero sí, si nuestras instituciones no son capaces de proteger realmente a los niños que están internados en los centros y también a los niños sobre los cuales debiera tener algún tipo de tuición para asegurarse que estén en buenas condiciones, bueno, fallamos nuevamente como sociedad. Lo hablábamos y muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, pues eso es lamentable también. Es cuando una persona sale a la cárcel, bueno, lo mismo cuando un niño sea al Sename. O sea, hace menos de una semana resulta que atacan a un niño de 15 años. Pero esto no pasó en el Sename. No, pues, pero ese es el problema. Es el problema, es que pasa en una casa, pero también dice, bueno, si ese niño lo manda al Sename, también lamentablemente ¿Es mejor? ¿Es mejor o es peor? Entonces al final no tiene salida. Lo que dice Pablo, finalmente la vulnerabilidad de los niños de nuestro país. Aquellos niños vulnerables que son vulnerados sea donde sea finalmente, que como sociedad tampoco la familia es un resguardo, tampoco una institución es un resguardo. Es el problema. Y eso yo creo que es algo oportunidad. No hay oportunidad. Es muy duro. Víctor, quería decir algo, sí, Víctor, te escuchamos. Sí, era complementario lo que comentaba Pato respecto a esta institución que es la OPD del municipio, porque la opción acá era enviar al niño al Sename o recurrir a algún familiar. ¿Cuáles eran los familiares que habían? Porque los dos padres son drogadictos y lamentablemente, según nos comentaban por acá, están en Viña del Mar o Valparaíso lavando autos. Esa es su realidad. ¿Cuál era la opción? Una abuela, que vive en el sur, o esta abuela que estaba acá en La Calera. Y esta abuela tenía su pareja también, ella tenía su vida. Eran solamente las 3 opciones que habían. Una de las 2 abuelas o el Sename. Y justamente la decisión que se tomó por la cercanía con la familia
era entregarle los niños a esta abuela de 54 años, que según comentaron los mismos vecinos, ella vivía tranquila, sin niños, y terminó recibiendo a estos pequeños, y muchos nos comentaban, varios vecinos, Sí, por favor. justamente claro, el tema también es de dónde sacaban los recursos económicos, por ejemplo. El municipio, insisto, tenía un programa para poder intervenirlos, para poder ayudarlos, pero así y todo, esta abuela tenía que estar con los pequeños todo el día adentro, una pequeña de 6 años y un niño de 7. ¿Víctor? Y eso fue lo que con el tiempo, según dicen los vecinos, podría haber ido colapsando a esta señora hasta llegar a esta lamentable desenlace. Polo. El caso siempre estuvo en manos de la OPD, de la Oficina de Protección de Derechos del municipio. ¿No lo estaba viendo algún tribunal de familia? No, tenemos entendido nosotros que esto estaba directamente visto por el municipio. Llegó a esta oficina y de acá se tomó la decisión de ubicar a esta abuela y poder entregarle los niños. Ahora, otro dato importante también respecto a lo que comentaban hace un ratito, respecto a cómo se vive en estos edificios. Porque justamente los vecinos, uno piensa que como son unos edificios un poco antiguos, son unos bloques, por decir así, de varios años atrás, podría vivir gente hace muchos años ahí. Pero no es tan así. Nos comentan que hay mucha gente que está de paso, que están aquí 3 meses, 1 año y se van cambiando los departamentos. Entonces, si efectivamente los niños se conocen y los vecinos se conocen, no se logra generar un lazo tan fuerte. Y la gente que vive en esos bloques trabaja durante todo el día. Y esto ocurrió un día miércoles, a la hora de almuerzo. O sea, la gente que estaba en ese momento en el lugar, en el edificio, probablemente era poca, como para poder haber escuchado quizá algún grito o haber escuchado cualquier tipo de señal que hubiese determinado esto. Sí, solamente decir, yo entiendo, también entiendo que la persona está sobrepasada, pero acá lo mataron pegándole. O sea, no nos olvidemos eso. ¿Cuánto le tienes que pegar y con cuánta intensidad? Y sin darte cuenta, sin reaccionar, cuando tú le estás haciendo Dicen daño. que es terrible los detalles, no lo vamos a decir a esta hora de la mañana. Víctor, te escucho. O sea, para que no perdamos también esa proporción. Es un dato importante. ¿Sí? Sí, porque el niño no falleció en el momento del miércoles. No. Fueron los golpes del día anterior. No falleció en el momento. O sea, pasaron días para que lo llevaran a la clínica después de que empezó a tener vómitos de este pequeño producto de los golpes que habrían sido en varias partes del cuerpo, y uno de esos golpes habría sido la zona abdominal, y eso es lo que le habría causado después de vómito, y se habría sentido muy mal este pequeño, y cuando lo llevan al hospital, ahí es donde finalmente fallece. O sea, pasaron varios días y nosotros he tratado de averiguar mucho qué es lo que pasó entre el miércoles y el viernes, que fue que lo llevaron a este hospital, y esa es la información que está muy ambigua todavía, porque al parecer no fue al colegio, porque si no se hubiesen dado cuenta, cualquier persona que hubiese estado en el colegio se hubiese dado cuenta de la violencia que había sufrido este niño. O sea que el niño... Lo que hasta ahora hemos podido averiguar es que habría estado en la casa hasta ese día, se sintió tan mal que tuvieron que llevarlo. Nadie lo vio salir tampoco, eso es muy importante. Los vecinos que conversábamos de al lado, de los mismos lados colindantes, nadie vio a esta señora sacando a su hijo. Ella no pidió ayuda a ningún vecino para poder llevarlo en auto, porque no tiene auto. Perdón, en algún momento lo tiene que haber sacado de la casa para poder llegar al hospital. El nivel de pateadura es que eso es lo que digo yo, porque aunque sea crudo, tenés que darte cuenta la intensidad de la violencia que se vivió. Hay un momento para no percatarte, no escuchar. Puede ser, pero solamente lo quiero poner porque como que uno empieza a relativizar, pero no, esto fue así, prepotente. Y solamente va a también preguntarle a Víctor sobre lo mismo, porque la abuela, ¿cuántos años tiene? 54, tú dijiste. O sea, la abuela es una mujer joven. Joven. Es joven, esa es la verdad, es joven. O sea, tiene 54 años y ella lo lleva con un discurso al centro, ¿no es cierto?, asistencial. ¿Qué es lo que dice? ¿Dice que el niño se cayó? ¿Dice que el niño se pegó? ¿Cómo es eso? Martínez, que esa es la información que ha sido muy ambigua, porque, insisto, hemos tratado de averiguar de muchas formas, saber qué es lo que pasó en esos días, en esos momentos, y no se ha determinado justamente cómo fue que sucedió este proceso hasta que llegó al hospital y cuál fue el discurso que dio ella. Lo que sí se supo fue lo que después dijo la fiscalía, que se corroboró toda la información de que ella asumió que había golpeado al pequeño con palos y también a patadas, y esa fue la información que finalmente terminó corroborando la misma abuela. Y después de esto, obviamente ya quedó detenida y son 120 los días de investigación para poder determinar justamente el motivo
por el que habría hecho esto, que obviamente no tiene explicación. Ahora es importante decir, Martín, y recordarle también a la gente que hoy día el cuerpo va a poder ser retirado por una tía, que estaría siendo prácticamente la única familiar que le queda a este niño, y es una tía que no es cercana, no es una tía que haya estado presente. Y la hermana solo se está haciendo cargo de esto porque le llegó la notificación. Es la hija de la abuela. Están fuera, los papás se supone que están en Viña, en Valparaíso, y que la dan auto, que son drogadictos. ¿Quieres decir algo, Mato? Sí, varias cosas. La primera de ellas es que, bueno, la hermanita, que tiene 5 o 6 años, se fue al hogar Sename. O sea, ya está protegida, en cierta forma, desde el hogar Sename. Pero ¿sabes qué me llama la atención del relato de Víctor? Que el niño estuvo al menos 2 días en casa antes de llegar a un centro hospitalario. Y eso significa, y quiero guardar el cuidado de la reserva de investigación, la determinación de responsabilidad, pero que la persona actuó sobre seguro. Es decir, trató de cubrir la golpiza. Porque si tú disculpa la expresión, pero si tú le sacáis la mugre a un cabro chico en tu casa, hay un momento en que tú te das cuenta que le embarraste. O sea, hay un momento en que tú decís, o sea, ¿qué hice acá? ¿Cómo golpeé a este niño de tal forma? Y tú reaccionas y tomas a este niño y lo llevas a un hospital. Lo lleváis al consultorio, lo lleváis al SAMU. Algo haces. Aunque sea con una mentira. Claro, inventáis de alguna forma. ¿Cuántos casos se han descubierto en hospitales? Pero aquí no. Si pasan 2 días, trataste de taparlo. ¿Cuánto arriesga? Ella arriesga parricidio, presidio perpetuo calificado. Significa 40 años de cárcel sin posibilidad de pedir libertad anterior. O sea, ella va a estar por lo menos 40 años en la cárcel. Por lo menos. Si es encontrada culpable. Si es encontrada culpable. Víctor quería decir algo más. Víctor. Sí, es que hay un dato que la verdad esto creo, porque hemos conversado con muchos vecinos, y hay un dato que quizá una vecina fue importante lo que nos dijo, porque nos decía ella que era importante saber qué es lo que pasó antes. Y ella nos comentaba que justamente al inicio de esa semana esta abuela había estado pidiendo algunas cosas porque el niño estaba un poco enfermo, tenía dolor de garganta, entonces por eso no podía comer bien. Entonces habrían sido varios los días que habría estado sin comer. Y ese miércoles recién pasado, fue el día en el que fue el desenlace, que el niño no quiso comer al almuerzo y ella lo golpeó. Oye, entonces habría tenido, y esto es mucha suposición, pero eso es lo que nos comentan los vecinos, Martín. Una última pregunta. ¿Qué pasa con la pareja de la abuela? ¿Qué pasa con el hombre? Porque supone que vivían juntos. ¿No hay información de él en este minuto? No hay información, Martín. El departamento, en el segundo piso de este blog, hay globos en la entrada, hay velas en la puerta, hay un mensaje que pegaron en la puerta también, pero no hay nadie en la casa, no se sabe el paradero de esta pareja, de esta abuela de 54 años. Perfecto, Víctor, queremos agradecer el contacto, estamos consternados aún y bueno, estar atentos también al desarrollo de la investigación y ver qué va a pasar con esta mujer después de este hecho. Bueno, vamos a pasar de las noticias ahora.